Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levíticos 23, Levíticos 23, ¿Cómo se llama la enseñanza? 15 y 16. El tema de hoy se llama Shavuot o Pentecostés, o la fiesta de Pentecostés. Arríbame el pizarrón, por favor. Y vamos a estar viendo, es la cuarta fiesta de primavera. Y a manera de grabar para los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, pues para que también ellos no se pierdan estos estudios, para que agarremos la continuación, porque ya vimos las otras fiestas, la de Pesach, la de panes sin levadura, vimos la clase pasada o el estudio pasado, la de primicias. El domingo estuvimos trayendo primicias también, y hoy vamos por la cuarta fiesta, que es Shavuot, ¿ok? Y esta fiesta, mis hermanos, se escribe en hebreo así: Shavuot, y significa semanas, ¿ok? Pero a nosotros nos la enseñaron como Pentecostés. Así nos la enseñaron, ¿ok? Y así la conocemos, así la sabemos, así la hemos escuchado. Así es que usemos este lenguaje también, pero no tiene nada que ver Pentecostés con Shavuot. Nada tiene que ver, porque Shavuot significa semanas y Pentecostés viene de Penta, que tiene que con 5 o 50 en este caso. No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, lo vamos a estar explicando. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 15 y 16. Y ahí vamos a empezar. Levíticos 23, 15 al 16 dice: y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Jehová. ¿Ok? De esto se trata la cuarta fiesta de primavera, ¿sí? Que es Shavuot, ¿ok? Y hay varios puntos que quiero resaltar, y para que logramos entender, para los que ya, los más nuevos que nos siguen a través de las redes sociales, también pues podamos entender de qué se trata este estudio, ¿sí? Sabemos que hay gente que nos está siguiendo, y denme un segundito para compartirla, y para que más hermanos también pues sean bendecidos, ¿sí? Saludamos también a los hermanos que están conectados o están escuchando la radio Sinaí, ¿sí? En la 104.5 FM. Así es que saludos a todo Avalon también que nos escuchan, bendiciones, y esperamos que este estudio pues sea de bendición a sus vidas, ¿ok? Bueno, 50 días, dice el versículo que acabamos de leer, se deben de contar 7 semanas más un día. 7 semanas más un día son 50 días, ¿sí? Y dice, lo contarán desde el día que sigue al día de reposo en que trajiste o ofreciste la gavilla. Ok, para entender esto, necesitamos, hermanos, regresarnos a la última fiesta que tuvimos de primicias, y decíamos que fue aquí, ok, fue en esta, ok. Aquí resucitó, y el día siguiente de que él resucita, traes la gavilla, traes las primicias. Entonces aquí fue primicias. Domingo, cayó en domingo, primicias. Aquí empieza el conteo que se le conoce como el conteo del Homer, ¿sí? El conteo del Homer. Entonces, este sería día número 1, día número 2, día número 3, día número 4, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta contar 7 semanas. 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas? 7 semanas. 7 por 7, 49 días, más un día igual a
50 días. ¿Ok? Esto es el conteo. ¿Ves lo que está diciendo? Lo leo. Dice Levíticos 23, 15 al 16. Contarán, o sea, hay que contar. Por eso, si ustedes ven, los que nos siguen a través de las redes sociales, todos los días estamos mandando 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Ahorita estamos entrando al día 7 ya, estamos al día 6, ¿sí? Dice, contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla. Ahí es lo que les acabo de señalar. 1, 2, 3, 4. Y luego dice, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7, 49. ¿Ok? Y luego dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán. Es decir, al día siguiente, 49 más 1 son 50 días. ¿Ok? Entonces esto yo creo que está más que claro. Debemos de contar 50 días a partir del domingo pasado. 50 días. Entonces, si nosotros empezamos el conteo, déjenme les digo exactamente en qué va a caer, para que de una vez tengan esta fecha y la vayan apartando. A ver, no la marqué aquí. ¿Alguien se acuerda? ¿Te acuerdas tú, amor? Es el día 28 de mayo. 28 de mayo. ¿Eso me termina? Ahí caen los 50 días. 28 de mayo, ahí, hermanos, van a ser los 50 días. 28 de mayo son los 50 días. Para que ya tengan la fecha apartada. Cae en domingo, es más, cae en domingo. Así es que no tienen que apartar nada en el trabajo, porque va a caer en domingo, porque es un día de reposo, es un Shabbat alto, ¿sí? Es un Shabbat anual, esta convocatoria, ¿me entienden? Entonces es muy importante. Gloria a Dios. Ándale. ¿No se oía? ¿No se oía? Estaba apagado. Ok. Ay, Dios. Ok, bueno, estamos en vivo y todo color, todo puede pasar. Ok, vamos, hermanos, a meternos a este estudio, ¿sí? Para que vayamos aprendiendo qué es lo que sucede todo en esta fiesta de Shavuot, o qué es todo lo que sucede, ¿sí? Lo que está alrededor de la fiesta de Pentecostés, para que ya una vez quede grabada, y para los hermanos que nos van siguiendo a través de una serie de estudios, bueno, quede ya terminada lo que es la cuarta fiesta de primavera, para cerrar las fiestas de primavera. Se acaba la fiesta de primavera y vamos a esperar un tiempo y vamos, hermanos, a entrar en otoño a las fiestas de otoño, ¿ok? Pero eso ya va a ser más adelante. Entonces ya explicamos cómo salen los 50 días, ¿sí? Ya lo tenemos, cómo son los 50 días. Va a caer el 28 de mayo. Domingo 28 de mayo, son los 50 días, ¿ok? Para que tengan esa fecha ya lista, apartada. Ok, vamos a Éxodo capítulo 20, Éxodo 20 del 18 al 19. Para que entendamos, pongo en perspectiva, ¿qué pasó, hermanos? Si nosotros estamos en las fiestas, acuérdense que todo empieza el día 14. El día 14 de Aviv, del mes del calendario bíblico, ahí empieza todo lo que son las fiestas, ¿sí? Cuando empiezan y cuando salen, ¿sí? De la esclavitud de Egipto. Bueno, acordémonos para hacer un contexto de esto, para que entendamos lo que vamos a leer, ¿sí? Acuérdense que el pueblo de Israel está en la esclavitud de Egipto, ¿sí? Levanta a Moisés para sacarlos de ahí, de la esclavitud de Egipto. 50 días después, por eso él manda que sean 50 días, para que se acuerden lo que peregrinaron en el desierto. 50 días después ellos llegan al monte Sinaí. ¿Amén? Llegan al monte Sinaí y ahí Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí lo que son los que conocemos como los 10 mandamientos o las 10 palabras, ¿sí? Ahí le entregó. Acuérdense que ahí sucede algo que está en la historia, está en la Biblia. El pueblo de Israel cayó en la idolatría. Bueno, no cayó, ellos venían arrastrando ya idolatría, porque en Egipto había mucha idolatría.
Entonces ya eran libres, escuchen bien esto, ya eran libres de Egipto, pero todavía tenían idolatría. Esto es un principio, hermanos, que se puede aplicar en guerra espiritual. Por eso mucha gente, ¿sí? Mucha gente, hermanos, que ya viene al Señor Jesucristo, ya lo aceptó al Señor Jesucristo, ya es salvo, ¿sí? Por medio de la sangre, y todo eso está bien, pero todavía sigue arrastrando ciertas cadenas o ataduras que necesitan ser libres. Amén. Ok, entonces ahí Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés. La intención de Dios, escuchen bien esto, la intención de Dios no era entregarle 10 mandamientos, era entregarle toda la Torah completa. Pero interrumpieron ese proceso porque abajo de la montaña, del monte Sinaí, el pueblo de Israel ya estaba en idolatría adorando un becerro. Entonces Dios le dice a Moisés, baja, ¿sí? Baja porque el pueblo se ha corrompido. Y entonces él tiene que bajar, tiene que descender después de 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, en la presencia de Dios. Él baja y es cuando ve que hay idolatría. Moisés de coraje quebró las tablas, o de impresión se le cayeron, no sé. Pero la Biblia dice que tuvo que huir después de eso otros 40 días y 40 noches al monte Sinaí, y ahí es donde Dios le entrega el resto de los mandamientos. ¿Ven? Pues fue un proceso para que vayamos entendiendo eso. Vamos a Éxodo 20, 18 y 19. Dice, todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del chofar y el monte que humeaba cuando el pueblo lo vio. Ellos temblaron parados a la distancia. 19. Ellos dijeron a Moisés, tú habla con nosotros, nosotros te escucharemos, pero no dejes que Elohim hable con nosotros o moriremos. ¿Qué pasó aquí? Si usted lee todo el contexto, ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en las faldas de la montaña abajo, y arriba de la montaña estaba sucediendo todo esto: truenos, relámpagos, el sonido del chofar recio, Moisés allá en esa nube de fuego que había, y todo eso lo estaban viendo ellos, y ellos tuvieron miedo. Cuando Moisés baja, la Biblia dice que él baja y su rostro no se le puede ver, porque viene resplandeciendo su rostro de la gloria, de la presencia de Dios, y se tuvo que cubrir su rostro porque no lo podían ver, ¿sí? Pero ellos se llenaron de miedo, y ellos le dijeron, Moisés, ¿sabes qué? Mira, tú sube, tú habla con él y dinos lo que tenemos que hacer, nosotros obedecemos, pero no dejes que él hable con nosotros porque vamos a morir. ¿Me entienden? Tuvieron miedo. Entonces, a raíz de todo esto que está sucediendo en el monte Sinaí, mis hermanos, obviamente la intención de Dios es dar las instrucciones, la Torah, para que el pueblo empiece a caminar bajo las ordenanzas o los estatutos y mandamientos de Él. Esa es la intención de Dios. Pero hay algo más. Todo lo que está sucediendo en el monte Sinaí, truenos, relámpagos, fuego, chofar, sonido, es la presencia de Dios mismo con Moisés ahí. Escuche bien, la intención de Dios era dar al 100% los mandamientos, la Torah, y dar del Espíritu de Él también, así como se lo estaba entregando a Moisés allá, dárselo a ellos también, para que pudieran entender lo que les iba a entregar después. O sea, les iba a derramar el Espíritu Santo ahí. Escuche bien eso, es bien importante entenderlo, porque era todo un paquete. Para que puedas entender las Escrituras necesitamos, hermanos, la revelación del Espíritu Santo. Si no, alguien no tiene el Espíritu Santo, no entiende Escrituras, nomás lo va a leer como cualquier otro libro. Se necesita la revelación del Espíritu Santo. Entonces la intención de Adonai era entregar todo en el monte Sinaí, pero el pueblo de Dios, ¿qué dijo? No queremos hablar con Él. Entonces, y a raíz de que no queremos hablar con Él, y a raíz de que cayeron en idolatría, entonces Dios obviamente se airió, se enojó y los castigó por 1200 años. 1200 años, ¿sí? Y transcurre ese tiempo de 1200 años, hermanos. Es decir, ¿cuántas tribus había en el monte Sinaí? 12.
y les da 1200 años de castigo, es decir, le está dando por cada tribu 100 años por cada tribu, porque pasaron 1200 años. ¿Cuándo se cumplen los 1200 años? Sucede lo que conocemos nosotros como Hechos capítulo 2. En una fiesta de Chabot, en una fiesta de Pentecostés, ahí es el cumplimiento o la continuación, mejor dicho, de lo que acabamos de leer en Éxodo 20. En otras palabras, Éxodo 20 y Hechos capítulo 2 es lo mismo. Hechos capítulo 2 viene siendo la continuación de Éxodo 20. ¿Hechos capítulo qué? Hechos capítulo 2. Todos sabemos lo que sucedió en Hechos capítulo 2. ¿Alguien se acuerda? Sí, que se descendió. Fue el derramamiento del Espíritu Santo. Lo mismo que estaba sucediendo en el monte Sinaí. Lenguas se aparecieron de fuego. Se oyó un estruendo fuerte de un viento que soplaba. Lo mismo que había sucedido 1200 años atrás en el monte Sinaí. Y ahí descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué hasta ahí? Porque tuvieron que pasar 1200 años para que les revelase o les diese, mejor dicho, el Espíritu Santo, o descendiese el Espíritu Santo, para que pudiesen entender las Escrituras. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos estaban en el monte, en el aposento alto? Que no era aposento alto, era el templo, porque se reunían en el templo. 120. ¿Y por qué 120? 120 es el 10% de los 1200. O sea, todo tiene un porqué, mis hermanos. Ok, entonces vayamos agarrando punto por punto para que vayamos entendiendo esto. Entonces les decía, Hechos capítulo 2 es la continuación de Éxodo 20. En otras palabras, Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de Éxodo 20. Amén. Hechos capítulo 2, es Dios dándole a su pueblo Israel los mandamientos y el Espíritu Santo para que entendieran su palabra. Ahora, aquí hay algo que tenemos que entender. Imaginémonos esto. Si el pueblo de Israel en el monte Sinaí no hubiera tenido miedo y no hubiera cometido idolatría, entonces, si hablamos de teoristas, estaríamos hablando 3200 años atrás, desde 3200 años atrás, en el monte Sinaí, Dios de ahí les hubiera entregado ya la Torah completa y el Espíritu Santo. Entonces, 2000 años atrás, cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, ahí no hubiera habido, en Hechos capítulo 2, no hubiera habido derramamiento del Espíritu, porque ya lo hubiera dado 1200 años atrás. ¿Sí me está entendiendo? Si el pueblo no cometiera los... Si el pueblo no hubiera fallado. Entonces, 2000 años atrás, cuando es el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, si no hubiera sucedido lo que sucedió en el monte Sinaí, no hubiera habido entonces derramamiento, no hubiera habido lenguas o idiomas, lo que hoy conocemos. Es decir, si nos vamos 3200 años atrás en el monte Sinaí, el derramamiento del Espíritu Santo en el monte Sinaí no hubiera sido en lenguas, porque todos hablaban el mismo idioma. ¿Sí me está entendiendo? No hubiera sido el derramamiento en otros idiomas, porque todos tenían el mismo idioma ahí. Porque eran las 12 tribus. Porque eran las 12 tribus. Caminaban iguales, ¿no? ¿Me está entendiendo? Entonces, acá en Hechos capítulo 2, el derramamiento, la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo sí son en idiomas. ¿Por qué? Porque ya pasó 1200 años de historia, y en 1200 años de historia el pueblo de Israel se fue en la dispersión a las diferentes naciones. Adquirió otra cultura, otros idiomas, y están regresando a Israel en Chabot, en Pentecostés, a celebrar la fiesta, ¿sí? Y pues vienen de todas partes y hablan otros idiomas. Pero siendo los mismos de las otras orígenes. Exacto, entonces por eso el Espíritu Santo tiene que derramarse en diferentes idiomas para que toda esa gente que venía, que subía, mejor dicho, a Jerusalén, entendieran lo que estaba pasando, y luego cuando regresaran a sus países otra vez, a sus regiones donde estaban, pues llevaran esta experiencia y la hubieran entendido. ¿Sí me está entendiendo? A ver, entonces todo esto, hermanos, no hubiera pasado en Hechos 2 si todo hubiera surgido en el Sinaí correctamente. El detalle está, o hay otro detalle, por decirlo de alguna manera, que tenemos que entender. Se nos ha enseñado siempre que la iglesia nació en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto?
Siempre se nos ha dicho eso. Bueno, ¿y qué hubiera pasado si el Espíritu Santo se hubiera derramado 3200 años atrás? Si no hubiera habido derramamiento hace 2000 años. Fuera nació la iglesia 3200 años atrás. Es decir, la iglesia ya existía. La iglesia no nació en Pentecostés hace 2000 años, en Hechos 2. No, la iglesia a la que se refiere la Biblia se refiere a su pueblo, a Israel, a la congregación que ya existía. Entonces, no hay tal cosa, mis hermanos, como que la iglesia gentil nació en el día del Pentecostés. No hay evidencia bíblica. ¿Por qué? Porque la fiesta es una fiesta, vamos a decirlo así, es una fiesta judía entre comillas, que no sabemos que no son fiestas judías, son fiestas de Adonai, pero los que asistían a esa fiesta eran los judíos en ese tiempo. Porque eran los que la conocían. Eran los únicos que guardaban la Torá. Entonces no había gentiles en Hechos 2. Y de hecho ahí todavía no llegan los gentiles, ¿verdad? No había gentiles. ¿Me está entendiendo? Entonces, si no había gentiles en Hechos 2, ¿cómo podemos decir que la iglesia nació en Hechos 2 con una fiesta que era meramente judía en ese tiempo? No coincide, no hay coherencia en eso. Pero más sin embargo, siempre se nos enseñó eso. Y nosotros lo creímos de buena fe, como buenos cristianos, ¿verdad? Pero nunca nos lo comprobaron con la escritura. Nos lo leían así, pero nunca habíamos pensado de que si era una fiesta, como se decía, o como creíamos antes, judía, ¿cómo es posible que nazca una iglesia gentil en una fiesta judía? ¿Sí me está entendiendo? No es posible. ¿Me explico? Entonces, y vamos a suponer, vamos a creer entonces que así haya sido. Vamos a creer que sí, vamos a agarrar la palabra. Ok, la iglesia nació en Hechos 2, en el día del Pentecostés. Entonces la pregunta es, ¿por qué la iglesia gentil nunca celebró Hechos 2? Nunca celebró la fiesta de Pentecostés. Si nació en una fiesta, ¿por qué no celebra la fiesta? ¿Me explico? O sea, tenemos que hacernos preguntas para que podamos ir entendiendo las escrituras. Si nace ahí, ¿por qué hoy, en el siglo XXI o en el siglo XX, la iglesia gentil nunca ha celebrado Pentecostés? Sería más que nada el aniversario, ¿no? Sería el cumpleaños, porque ahí nació supuestamente y se estaría celebrando. Pero no, hermanos, no es así. Entonces quiere decir que la explicación que podemos dar a todo esto es simplemente que lo que existía ahí era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la Biblia le llama, Israel le llama Cajal, que quiere decir congregación. Para Dios, Israel es su congregación. Para Dios, Israel es su congregación. Ahora, esta palabra congregación, Cajal, cuando traducen la Biblia del hebreo al griego, lo traducen con la palabra iglesia, que quiere decir congregación, que viene siendo exactamente lo mismo, ¿sí? Pero después, cuando ya viene del griego al latín, ¿sí? Y luego al español, pues ya la conocemos como iglesia. Sí. ¿Perdón? Cajal es hebreo. Eclesia es griego. Ya. Ahora, Cajal, una de sus raíces, bueno, mejor es la raíz de otra palabra que es Keilah, que viene siendo exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, esto pasó cuando 250 años aproximadamente antes de Cristo, cuando traduce la primera Biblia, que era lo que existía en el tiempo, que era el Tanakh, lo conocemos como la Septuaginta. Sí, la primera Biblia que se traduce fue al idioma griego. ¿Ok? A esas palabras, cuando traducen la palabra al griego, le traducen con la palabra eclesia, que significa congregación, significa convocados, significa reunión también, tiene muchos más significados, ¿sí? Y esta iglesia, que después a nosotros nos llega en español como iglesia, pero siempre se está refiriendo a Cajal,
y Cajal siempre es Israel. Entonces, la congregación o la iglesia que estaba reunida en Hechos capítulo 2 no eran gentiles, era Israel que estaba reunido ahí. ¿Ven? ¿Me está entendiendo? Entonces, explico esto, mis hermanos, para que vayamos entendiendo, y los que nos siguen a través de las redes sociales vayan entendiendo que la iglesia no nació en el día del Pentecostés. No hay en la Biblia no hay una iglesia gentil. Lo único que existe en la Biblia, ¿sí?, es Israel como su pueblo o como su nación o como su iglesia. Las promesas en la Biblia, todas las promesas en la Biblia son para Israel. No hay promesas en la Biblia para una iglesia gentil, no lo hay, mis hermanos. Ok, vamos a Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Para ir entendiendo esto que estamos hablando. Dice, Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, la palabra Pentecostés ahí, la que vimos ahorita, es Shavuot. Cuando llegó el día de Shavuot, de las semanas, es decir, la cuarta fiesta de primavera, cuando llegó el tiempo de la cuarta fiesta de primavera, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuándo? En la fiesta de Shavuot. ¿Ven? Y si era fiesta de Shavuot y todavía no se habían convertido gentiles, eran puros judíos en ese tiempo. ¿Ven? Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escuche bien, aquí siempre este texto lo hemos usado o mal interpretado, primero para que decir que la iglesia nació en el día del Pentecostés. Segundo, que aquí se derramó el Espíritu Santo en otras lenguas. No está diciendo eso. ¿Por qué? Porque existe la palabra lenguas ahí y la hemos confundido. Dice versículo 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se le aparecieron lenguas. Y imaginamos siempre que eran lenguas espirituales. No, dice lenguas repartidas como de fuego, o sea, llamas de fuego, para que mejor entiendan. ¿Ven? Llamas de fuego en sus cabezas, como que había llamas de fuego. Pero dice lenguas como de fuego. Pero no está hablando de lenguas espirituales. No está hablando para nada de eso. Está hablando de fuego que cayó en sus cabezas, como fuego. Es decir, lo que sucedió en Éxodo 20, en el monte Sinaí, es lo mismo que está sucediendo aquí. Es lo mismo. ¿Ven? Es el cumplimiento de Éxodo 20. Y luego ya el versículo 4 sí dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Ok? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora sí, esta palabra lenguas, que no la pusieron en otras lenguas, pero el idioma original son idiomas. ¿Por qué idiomas? Porque la gente que andaba ahí hablaban diferentes idiomas para que lo pudiesen entender. ¿Ven? Había medos, persas y de todas, de Poncio, o sea, había de varios idiomas, gente de ahí, de las regiones o países o reinos. Entonces tenían que entender, es como si ahora habláramos de el español, el inglés, el alemán, el portugués, diferentes idiomas. No se está refiriendo para nada a lenguas espirituales aquí. Es decir, no está hablando de lenguas como las que hoy conocemos. Ramos, saca la bazooka. No, eso no. Amén. No, está hablando de idiomas, para que lo entiendan, para que lo entendiese muy bien. Ok, esto, mis hermanos, sucedió en Hechos capítulo 2, 1200 años después de lo que sucedió en el monte Sinaí. Ahí se está cumpliendo simplemente lo que Dios iba a hacer 1200 años atrás, pero como sucedió lo que sucedió en el monte Sinaí, entonces dijo, ok, les doy la Torá, pero
después les doy el Espíritu Santo, porque ustedes no quisieron nada conmigo. ¿No me quieren a mí? Perfecto. ¿Me está entendiendo? Y por eso está sucediendo 1200 años en la misma fiesta, 50 días, o sea, Pentecostés, o Shavuot. En la misma, ¿por qué no Dios no lo repartió esto en la fiesta de Pesach? ¿O por qué no lo sucedió en otra fiesta? No, tenía que ser en esa porque era el Espíritu Santo, ¿sí? Porque las otras 3 fiestas Jesús las cumplió y en la cuarta fiesta también la cumplió cuando viene el Espíritu Santo. O sea, no podía ser en otra fiesta, tenía que ser en esta. Ven, ok, Hechos 7:38. Hechos 7:38. Dice, este es aquel Moisés, está hablando Esteban. Acuérdense que Esteban se le considera como uno de los primeros mártires que fue muerto a pedradas, ¿sí? por el testimonio de Yeshua. Ok, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió la palabra de vida para dárnosla, es decir, recibió la Torá para dárnosla. ¿Ok? Pero dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. ¿Qué es la palabra congregación? Eclesia, Cajal, Israel. Este es aquel Moisés que estuvo en el desierto con Israel, con la Cajal, con la congregación, con la eclesia, con la iglesia. Es lo mismo. Entonces la iglesia no nació en Pentecostés, la iglesia ya existía. Amén. Y es Israel. Ahora se me está viniendo una cita que sería bueno leerla, y alguien que me la busque. Mi hermana Socorro, ayúdenme con esa lectura, por favor. Hechos, me parece que es Hechos capítulo 1, versículo 8. Me voy a ver qué dice. Hechos 1, 8. Porque parece que está hablando acerca de lo mismo de lo que sucede en Hechos capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo. Escuchen bien eso. Espérame. Para los que están grabando. Para que escuchen, que graben. Escuchen. Pero recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Cuando haya venido el Espíritu Santo, sí. Realmente no se puede conocer a Jesús. No, seréis testigos. Seréis testigos. En todas las naciones. en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, escuchen bien esto. Hechos 1:8 está relacionado con Hechos capítulo 2, con el derramamiento. Es decir, se está profetizando antes lo que iba a suceder en Hechos capítulo 2. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es Hechos 1, todavía no viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama en Hechos capítulo 2, ¿sí me está entendiendo? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego dice, ahora viene el por qué o el para qué, mejor dicho. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, escuche, el Espíritu Santo es para que seamos testigos. El poder del Espíritu Santo es para que seamos testigos llevando la palabra, llevando ese mensaje, llevando la Torá donde quiera que vayamos. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? Entonces, escúcheme, ¿por qué digo esto? Porque el poder del Espíritu Santo, aunque sirve para eso, pero no es, escuche bien, no es para hacer milagros, no es para echar fuera demonios, no es para sanar enfermos. ¿Por qué digo esto? Porque en Hechos capítulo 2 están recibiendo el Espíritu Santo, pero antes de Hechos 2 los apóstoles ya hacían milagros y todavía no tenían el Espíritu Santo. Amén. Ya echaban fuera demonios. ¿Se acuerdan cuando dijeron, llegaron bien contentos? Señor, bien maravillados, en tu nombre se nos sujetan los demonios, ¿se acuerdan? Y eso sucedió antes de Hechos. ¿Me explico? Entonces,
que ellos del Espíritu Santo viniera sobre ellos, ya sanaban enfermos, echaban fuera demonios, ¿sí? Y andaban predicando también, llevando el reino, como fue el mandato que les dio Jesús, Mateo capítulo 10. Entonces, el Espíritu Santo, según Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo es para que seamos testigos de lo que Él ha hecho. Ahora sí, en estos tiempos nosotros podemos decir que como el Espíritu Santo nos ha revelado su Torah, sus mandamientos, entonces ese poder del Espíritu Santo está en nosotros. No estoy diciendo que no eches fuera demonios, que no sanes de enfermos, no estoy diciendo eso, no, hay que hacerlo, porque el Señor Jesucristo lo hizo. Y los apóstoles lo hicieron, y después de Hechos 2 lo siguieron haciendo. O sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, y que quede claro, es de que no es como se ha enseñado. ¿Me explico? No. El derramamiento del Espíritu Santo tiene más que ver con evangelizar, con enseñar, con predicar su evangelio, su palabra, su Torah, sus mandamientos. Echar fuera demonios, hermanos, claro que es parte del evangelio, sí. Sanar enfermos, igual. Hacer maravillas y milagros, sí. Pero todo esto de milagros, maravillas, expulsión de demonios es para que la gente conozca de este evangelio. El objetivo no es, escuche bien esto, el objetivo no es sanar enfermos y echar fuera demonios. El objetivo es que la gente conozca de su palabra. Y si en ese trayecto, para que la gente tenga que conocer de su palabra, yo tengo que liberarlo, pues lo tengo que hacer. Si tengo que echar fuera demonios para que la gente conozca de él, pues hay que hacerlo. ¿Me explico? Si tengo que orar por un enfermo para que ese enfermo vea la maravilla que sigue haciendo hasta el día de hoy el Señor Jesucristo, pues hay que sanar enfermos, sí, pero el objetivo es que conozcan de él. ¿Me explico? Sí, hermano. ¿Cómo deberíamos? Amén. Comentario. ¿Qué Biblia es? Ahí está, ahí aparece menos arriba. Sí. Ok, escuchen bien eso. Entonces, que quede claro para los que estén viendo o vayan a ver este video. Claro que sí hay que orar por enfermos, hay que sanar enfermos, y hay que echar fuera demonios, hay que seguir liberando. Sí. Pero hoy que nosotros ya hemos entendido el evangelio completo, porque estábamos incompletos, teníamos a Jesús, pero nos faltaba la Torah. El evangelio completo es Torah y Jesús, o Jesús y Torah, ¿sí? Porque así lo dice Apocalipsis también, ¿ok? Entonces, hoy sí podemos entender que si tú, mi hermano, si tú estás alineado, has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, lo reconoces como el Mesías de Israel, tu identidad ha sido recobrada, tú sabes que ahora no eres una entidad religiosa, sino que tú perteneces al pueblo santo llamado Israel, ¿sí? Por adopción, dice Pablo, ¿sí? Tú reconoces que sabes que vienes de la descendencia, porque así lo dice Pablo también en Gálatas, directamente de Abraham, de los genes de Abraham, y que somos Israel. Esa es nuestra identidad. Entonces, ahora que estamos ya alineados a estos mandamientos y estamos obedeciendo Torah, hermanos, tú debes de entender que el Espíritu Santo está en ti y el poder del Espíritu Santo está en ti. Entonces, ahora, mis hermanos, con mayor razón podemos echar fuera demonios y sanar por enfermos. Y te va a respaldar el Espíritu Santo. Si antes nos respaldaba, pues imagínense ahora que estamos en obediencia. ¿Sí me entiende el punto? Entonces, es con mayor razón. Me decía alguien por ahí, tiempo atrás, cuando empezamos a enseñar esto de la Torah, entonces ya no vamos ya no nos va a enseñar guerra espiritual, ya no vamos a echar fuera demonios. Digo, no, pues el Señor Jesucristo era la Torah misma y echaba fuera demonios. Pues claro que sí hay que seguirlo haciendo, pues si demonios existen y hay personas cautivas.
Va a haber personas que están atrapadas. Pues si hay que liberarlas, hay que liberarlas. Claro que sí. Lo que te estoy diciendo es de que una vez entendemos lo que es la Torah, ¿sí? Y la gente entiende y se alinea a la Torah, este es un nivel de guerra más alto. Porque ya no tienes que estar guerreando constantemente, porque si tú estás alineado a la Torah, las puertas están cerradas y el diablo ya no tiene derechos legales de atacarte o de entrar, pues mejor dicho. ¿Me entienden? Pero eso no quita de que haya gente principiante o gente nueva que va a estar llegando y que en el proceso de restauración, pues claro que sí, hay que sanar sus heridas, hay que restaurarla, hay que liberarla, claro que sí. Y para eso, mis hermanos, nosotros debemos de estar capacitados y entrenados. ¿Ven? Pues va a llegar el momento, voy cerrando, va a llegar el momento, hermanos, donde todos nosotros, escuchen bien esto, sabemos que en estos últimos tiempos, cada día son más cristianos del pueblo de Dios que están entendiendo esto. Cada día son más, y eso es muy bueno. Cada día más pastores más están convencidos, están entendiendo y están tomando decisiones. Y eso es correcto, eso es que bueno. Pero hoy se cumple también otra palabra que el Señor Jesucristo dijo: la mies es mucha y pocos los obreros. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de obreros, estaba hablando de obreros, mis hermanos, que sabían cosechar, de obreros que estaban en la Torah. Entonces, obreros, mis hermanos, tiene que ver que nosotros estemos preparados con sus mandamientos, alineados y guardando sus mandamientos, y no nomás que guardemos sus mandamientos, sino que los sepamos enseñar a la gente. Porque va a llegar el momento donde la gente va a tener hambre o tiene hambre y te vas a topar con gente donde tú le vas a tener que enseñar. Aleluya. Va a tener que compartir. Esto que estás aprendiendo va a llegar el momento donde tú vas a tener que compartir. Aunque no lo entendamos del todo, pero tú tienes que, al menos sus inquietudes, sus dudas, de alguna u otra forma resolverse. Porque la gente está como, ¿cómo estábamos nosotros? Confundidos. Por años dijimos, no, las fiestas son judías. Y lo leíamos, pero no son judías. Hasta que el Espíritu Santo vino y nos quitó las vendas y dijo, wow, no son judías, son de Él. ¿Dónde estaba esto? Pues estaba ahí, pero no lo entendíamos. No hay tal cosa en las Escrituras como fiestas judías. No hay eso, no existe en la Biblia. Pero la gente dice que son judías porque los únicos que las celebran las fiestas son los judíos. Entonces las adjudican a ellos. Pero hoy en nuestros tiempos ya no nomás los judíos las están celebrando. Hay mucha gente en todo el mundo celebrando ya las fiestas. Entonces ya no son judías, es de todos. ¿Me está entendiendo? Son de Dios para honrarlo a Él. ¿Me está entendiendo? Pero así lo creíamos, como muchas otras cosas que no entendíamos en su tiempo, pero hoy lo estamos entendiendo. Gracias a que el Espíritu Santo ha venido, nos ha quitado las vendas, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y esto es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad es la Torah. La verdad es la Torah. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero por qué dijo Jesús eso? Porque ya estaba escrito en la Torah. Él estaba repitiendo lo que ya estaba escrito. Nada más. ¿Por qué? Porque Jesús es la Torah hecha carne. Es la palabra hecha carne. El verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, dice Juan. Por eso le estaba dictando únicamente lo que ya estaba escrito. Pero no lo entendíamos. Pero hoy, gracias al Eterno, que sí lo hemos entendido y lo estamos entendiendo, y cada día vamos a ir, hermanos, entendiéndolo más y más. Hermanos, conclusión. No importa que en estos tiempos, prácticamente en este territorio, por decirlo de alguna manera, en la área hispana, a lo mejor somos los de los primeros que estamos entendiendo estas cosas, porque siempre a Dios algunos tienen que levantar. Amén. Qué bueno, gracias a Dios que nos dio el privilegio. Amén. Pero cada día, hermanos, va a haber más. Cada día va a haber más. Cada día. Porque allá afuera, así como tú estabas un tiempo, allá afuera hay muchos hijos de Dios que están dentro del cristianismo todavía, pero que no saben que son parte del pueblo de Dios, que son escogidos, pero que están clamando. Yo te puedo asegurar que le están clamando a Él. Hay cristianos que están aburridos ya más de lo mismo. Hay cristianos que dicen, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Señor? Pues nosotros vamos a hacer la respuesta a sus oraciones.
Amén. Nosotros vamos a ser la respuesta a tantas oraciones que ellos tienen. Por eso es bien importante que nos preparemos, que estemos capacitados para cuando el momento llegue, Dios mismo te va a conectar con gente que tiene hambre de Él, sed de Él, y tú vas a ser, hermano, esa agua que va a saciar esa sed, esa hambre que ellos tienen por el conocimiento que estás adquiriendo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, damos por terminados las 4 fiestas, ¿sí? Pesach fue la primeritita que vimos, el 14 de Aviv. Panes sin levadura, que empezó el día 15 de Aviv, ¿sí? Bikurim o primicias o primeros frutos, que se cumplió este domingo pasado. Y estamos en el conteo de Omer, ¿sí? Estamos en el día 6, vamos a entrar al día 7 para contar 50 días que caen y concluyen el día 28 de mayo, domingo 28 de mayo, son los 50 días, y ahí nos estaremos convocando nuevamente, reuniendo para celebrar la última fiesta de primavera. Amén. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Les pedimos a las transmisiones que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a los hermanos aquí en Abilene, de la radio Sinaí, también bendiciones, shalom, hasta la próxima.